Y ahora hacia afuera. Y en el hacia afuera vinculan los codos. Y finalmente, hacia adelante. Puntas de pies. Y hacia atrás. Claramente les garantizo que esto no lo hubieran hecho hoy en la oficina. Bien, listo. Primera dinámica. Eso significa que las articulaciones están casi listas. Nos falta solamente una, ¿de acuerdo? Vuelvan a revisar su posición. ¿De acuerdo? Pies a la misma altura de la cadera, rodillas sueltas, espalda recta. Lo que vamos a mover en este momento es la cintura, ¿de acuerdo? La cintura, no el torso, no las rodillas, ¿de acuerdo? Entonces, cadera hacia la derecha, hacia la izquierda. No estoy moviendo el torso, solamente la cadera. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, atrás, adelante, atrás, como un barco más o menos. Adelante, atrás, derecha, adelante, izquierda, atrás. Síganlo haciendo. Derecha, adelante, izquierda, atrás. Derecha, adelante, izquierda, atrás. Derecha, adelante, izquierda, atrás. Izquierda, adelante, derecha, atrás. Izquierda, adelante, derecha, atrás. Entreguen el brazo, déjenlo, dejen el cuerpo respirar, que llegue el aire. 1, inhala. Retenga. Exhala. Inhala. Exhala. Haga conciencia de su proceso de respiración. Mano derecha al pecho. En el centro, ojalá. Mano izquierda en el centro del abdomen, abajo de la boca del estómago. Abajo de la boca del estómago. Siga respirando. Exhala. Inhala. Sostiene. Exhala. Inhala. Sostiene. Exhala. Inhala. Sigan manteniendo el ritmo. Voy a preguntarle a un par de personas sobre su experiencia y me cuentan. No es nada grave, no es un examen calificable, no tiene nada que ver con su calificación en la entidad. ¿Se queda quieto? Sí. Bueno, va, sigan respirando, sigan respirando. Sigan respirando, se queda quieto. Compañero, ¿qué pasa con su pecho cuando inhala? Se llena, ¿no? Sigan respirando. Sigan respirando. Registren la sensación. Compañera, ¿qué sucede con su abdomen cuando inhala? Se contrae el abdomen, se hace más pequeño. Sigan respirando. Compañero, ¿qué pasa con su abdomen cuando exhala? Se expande, crece. Compañera, ¿qué pasa con su abdomen, con su pecho cuando exhala? Se contrae. ¿Listo? Sigan respirando. Ahorita lo que vamos a hacer es estirar, pasamos a cardio. Y después del cardio, vamos para los docentes distritales. Disfonía crónica. ¿Qué es disfonía crónica? Que no pueden hablar. No pueden hablar porque se destruyó el sistema fonatorio, ¿de acuerdo? No hay manera. ¿Por qué? En ninguna facultad de educación
se le enseña a los profesores a hablar y a respirar abdominalmente, que es la única manera de evitar que las cuerdas vocales no se afecten. ¿De acuerdo? Y eso es lo que permite, sin gritar, hacer énfasis, proyecciones, vocalización. ¿De acuerdo? Entonces, con las puntas de pies. Exhala. Sin hacer trampa. Si no puede tocar las puntas de los pies, no pasa nada. Hasta donde llegue, avance 1 milímetro, retenga y devuélvase. Tranquilo, no pasa nada. Inhala. Puntas. Exhala. Vuelve. Y el talón debe tocar la nalga, derechos. No empiecen a hacer planeación, no son Superman ni nada de eso. Acá, punto fijo. Y al punto fijo, inmediatamente organizan el ejercicio. Sosténgase ahí. Exhala. Atrás. La espalda está derecha. Pierna derecha. El pie gira 45 grados. Y recostamos. Con la contraria, la puntita de los dedos, la yema, ángulo de 90. Esto se parece como a las pausas activas, ¿no? Exhala. Ayudarme con la mano para que el hombro se una con la oreja. Perfecto. No suban el hombro, de acuerdo, buscando la oreja. Vamos hacia atrás. Inhala. ¿Listo? Y allá. Ahí está la lineecita. Mirando hacia mí. Mirando hacia mí. El balón hacia atrás por la izquierda. ¿Está claro? Compañero, reloj. Recibe por la derecha, recibe por la derecha, recibe por la derecha, recibe por la derecha, recibe por la derecha. Rápido, rápido, rápido. ¡Ya! Nosotros. Manda el correo. Atrás. Último. Últimos. Acá. Pili, abre las piernas. Bien, Pocho. Bien, vamos. ¿Ganaron? Muy bien. Bueno, pero tienes que venirte. Gira. Mejor sin medida, ¿no? No tanto porque le incomoda. Se devuelve. Se devuelve. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Están un poco cansados? Sí. Como están un poco cansados, diría Eugenio Barba, están justo en el momento preciso para que el cuerpo pueda aprender. ¿De acuerdo? Es decir, el cuerpo está dispuesto, el cuerpo ya no está rebelde para ganar mayor capacidad. Está gordo, Andrés. Exacto.
Uy, ¿qué es? Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Es el abdomen el que maneja el volumen. Entre más presión, es como un fuelle, entre más presiona, más fuerza. ¿De acuerdo? Es la presión en el abdomen, no la garganta no hace nada. De aquí no sale nada. ¿Dónde suena la E? Para dar medio y parte. ¿Dónde resuena? Como por acá, ¿no? ¿Dónde suena la U? ¡A! Ajá. E. I. O. U. A, E, I, O, 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 U. Su merced no siempre ha tenido una voz fuerte, ¿cierto? Siempre. ¿Listo? 2 puntos menos. Sin soplar el aire. Tú casi todas las noches pues sin soplar. A, Compañera. E, I, O, U. Porque el vals. No, ¿cómo es que? No compro coco. ¿Qué? Compadre, no compro coco. Compadre, ¿por qué no compra coco? Porque no me gusta el coco, compadre. Voy a pedirles un favor muy especial para poder hacer la captura de sonido correcta y para que el video que se va a entregar como retroalimentación dentro del paquete de formación quede de la mejor manera posible. Les voy a pedir el favor de que durante este ejercicio no hablemos y no hagamos ruido, ¿de acuerdo? Porque tenemos el boom aquí para captar el audio. Entonces, si ustedes hablan, no vamos a poder escuchar qué fue lo que pasó con los compañeros, ¿vale? Bien. Sí, claro. Muy bien, entonces, escuchan y cuando empiece a bajar el volumen, procede. Correcto. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamando. Buenas tardes, mi nombre es Javier Gamboa de la Secretaría de Salud. El tema que vamos a presentar hoy es sobre conciliación prejudicial en derecho. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Pulido, de la Secretaría Distrital de Salud también. Quiero que sepan que esta mañana estuvimos hablando a raíz de una experiencia que tuve ayer del tema convierte a la conciliación como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a una situación en la que se consideraba operaba el principio de primacía de la realidad y de esta manera se configuraba un contrato de realidad frente a lo que inicialmente sería un contrato de prestación de servicios. Efectivamente, como todos sabemos,
una de las grandes problemáticas que hemos tenido en el distrito y en la nación es el de tener una planta de personal que son funcionarios de carrera y el otro de contratistas. Entonces, nosotros como representantes de la Secretaría de Salud hemos tenido que atender las diferentes solicitudes de conciliación que presentan los OPS o personal que presta servicios por contratos en los hospitales, sus redes integradas de servicios de salud. Entonces, el tema que preparamos hoy fue el de cómo hacen los contratistas para agotar el requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que se les reconozca la primacía de la realidad de su relación laboral. Adicionalmente, pues hablamos a partir de la experiencia de cada uno, de una serie de recomendaciones que han hecho los comités de conciliación para tratar de alguna manera de conjurar o de contrarrestar ese tipo de situaciones que se dan, que básicamente corresponden a una serie de recomendaciones a los supervisores de los contratos para que no hayan actuaciones que puedan ser configurar los elementos esenciales del contrato, como subordinación, básicamente, que es uno de los elementos principales. Entonces las recomendaciones han sido no adelantar actuaciones tendientes a llevar el control del horario, ni presentar memorandos a los trabajadores, ninguna circunstancia que pueda servir para que ellos puedan hablar de la existencia de un contrato de realidad. Y también debe tenerse en cuenta que, a pesar de que la Secretaría de Salud mantiene autonomía administrativa con respecto a las subredes integradas de servicios de salud, las conciliaciones prevén que una de las partes convocadas sea la Secretaría de Salud, en donde, claro, tiene que reunirse el comité de conciliación de la Secretaría para tratar de entrar en el tema de fondo sobre si existe o no relación laboral entre el convocante y el hospital, sino más bien decir que ese es un asunto que no tiene que tener en cuenta la Secretaría de Salud porque nosotros tenemos autonomía. Básicamente, la Secretaría de Salud es convocada Bien, stop. Gracias. Gracias, medio público. Bien. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se sintieron en el ejercicio? Pues inicialmente es muy gracioso, ¿no? Se siente muy chistoso y lo que vi es que es difícil concentrarse en el baile y también en lo que se quiere decir. De pronto había algo que se iba a decir, pero luego por estar pendiente del baile no concreta bien la idea. Adicionalmente, el tema de las respiraciones, súper bacano, estoy como agitado de bailar y de... Igual de armoniosos que nos veíamos, estaba aquí, desorganizadas todas las ideas, porque la idea era proponer otra cosa diferente, pero no bailando no podemos más bien. Bien, pues un poco el ejercicio tiene que ver con, cuando uno piensa en las técnicas de improvisación, piensa fundamentalmente en esto. La gente asume que improvisar es resolver algo que usted no sabe de manera exitosa. ¿De acuerdo? Uy, ¿cómo improvisa de bien? No, eso se llama suerte. La improvisación en la técnica teatral es quizás la técnica de más difícil dominio porque exige un conocimiento tal de la técnica y de la disciplina que no importa lo que usted le proponga, usted tiene herramientas para resolver. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el ejercicio es sacarlos del contexto de confort, es como que ya tenían un montón de elementos, vamos a hacer esto, y siempre puede haber una situación cambiante que haga que a usted se le salte el chip. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nadie les dijo que tenían que estar todo el tiempo hablando, ¿cierto? Ahí podían hacer claramente una pausa. El solo movimiento ya va manteniendo la atención de las personas.
¿De acuerdo? Y ahí mismo ustedes se pueden ir organizando. ¿De acuerdo? Es un poco ir manteniendo los dos niveles. Hablar mucho no significa que usted transfiera mucha información. ¿Cuáles eran los 3 datos fundamentales de ese tema? ¿Alguien que me ayude? Conciliación, prestación de servicios. Conciliación extrajudicial, ¿empezaron por ahí? Conciliación prejudicial. Elementos de contrato. Contrato de realidad. Autonomía administrativa. Porque llaman a la Secretaría a las conciliaciones, a pesar de que son... ¿Listo? Entonces, miren que en medio de todo, aún con el baile, aún con toda la cosa, quedaron elementos. ¿Por qué quedan elementos? Correcto. Ese es el punto. La atención está ahí. Mientras estoy mirando cómo es que van bailando, sí me va entrando información. ¿De acuerdo? Eso lo que significa es, para que usted pueda llegarle a un auditorio, lo primero que tiene que hacer es generar empatía emocional. ¿De acuerdo? Y de la empatía emocional se deriva la empatía intelectual. ¿De acuerdo? Yo primero le caigo bien al auditorio y después, cuando ya le caigo bien, ese auditorio me va a permitir transferir información. Cuando uno no genera la empatía emocional, el auditorio inmediatamente se bloquea. Pero caer bien en el derecho no sé si tiene que ser lo correcto. También puede ser una técnica de lavado penal. Eso depende. Claro, estamos hablando, digamos, estamos hablando en un espacio donde, como estamos en conciliación, entonces pues, lo que yo quiero hacer es como, venga, yo vengo a conciliar, estoy, ¿cierto? Pero si yo vengo con otra técnica, la cosa sería distinta. Dependiendo del tema y dependiendo de mi función, cambia la manera en la que genero la relación con el público. Sin embargo, lo que les digo, es fundamental que uno genere empatía en sentido de afabilidad o en sentido negativo, ¿de acuerdo? Pero generar la empatía emocional es lo que permite que usted pueda entrar con la información epistemológica. Bien, ¿hay un grupo voluntario o lo volvemos a hacer al azar? ¿Al azar? Número Gabriel. 3. 1, 2, 3. Un poquito que está allá atrás. Entonces, 2 personas que quieran presentar el tema. ¿Ya? ¿Ya? Sí. No, ya pasó en la mañana. El niño. Bueno, entonces hagamos un sorteo rápidamente. Un número del 1 al 4. Perdón, del 1, 2, 3, 4. Son 6. Número del 1 al 6. 3. No importa. 2. Arriba. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 6. 6. Bien, la dinámica es exactamente la misma. Van a escuchar una pista, arrancan el ejercicio y el tiempo se tiene cuando suene el aparato. ¿Listo? Bien. Juli, ¿qué tiempo les damos? Bien. Pues escuchen la pista. Van viendo cómo funciona. ¿Vale? Buenas tardes. Somos el grupo número 3, mi nombre es Hernando y tuvimos una reunión en la Secretaría Jurídica acerca de un tema de relevancia jurídica para el distrito, en tanto que es una demanda de la que fuimos notificados. ¿Hace cuánto? Hace prácticamente un mes. Los hechos de esta demanda datan del año 2016, exactamente el 18 de agosto, y corresponden a una situación de desalojo de la que fue víctima
o de la que fueron víctimas varias personas, entre ellas personas vulnerables, mujeres, niños, que consideran lesionados todos sus derechos y que interpusieron una demanda de reparación directa en contra de varias entidades del Distrito Capital, entre ellas la Secretaría Distrital de la Mujer, de la cual yo ejerzo la defensa judicial. Efectivamente, dentro de las consideraciones se estimó que había un alto riesgo de que la entidad demandada tuviera responsabilidad respecto a los hechos que se alegaban por parte de la ciudadanía. No obstante, conversamos y partiendo de las diferentes opiniones que había en el grupo, se ha podido establecer que había un alto riesgo en el lugar, en la zona, y que no se podía esperar hasta la mañana para que fueran ellos desalojados, de tal manera que el distrito y sus diferentes dependencias obraron correctamente al desalojar a las personas, porque una vida vale más que vidas. En efecto, hay una contraposición de derechos, hay derechos en juego que están de las que son víctimas, personas sobre todo vulnerables, de escasos recursos. La demanda es cuantiosa para la entidad, por eso es muy importante que todas las entidades que están vinculadas pues aporten todo su conocimiento para poder establecer una estrategia de defensa que consulte los intereses de todas las entidades. A veces como que se nos olvidaba el baño, pero bueno. Bien. ¿Y qué dice esa vaina? ¿Cómo se va? ¿Cómo se sintieron? Mal. Pero no se notó, ¿o sí? Se notó el desagrado, cero, ¿no? Una cosa importante, por ejemplo, ¿notaron la diferencia en la proyección de la voz? Ya no tienen micrófono, ¿se escuchan claro? A veces cuando no hay un buen manejo en la técnica del micrófono, que exige además una serie de elementos muy particulares, a veces la mejor garantía es confiar efectivamente en la potencia natural de la voz. Me ayuda bastante, si es que uno la logra manejar correctamente. Compañera que no nos dijo, ¿cómo se sintió? Bien. ¿Bien? Sí. Compañero un poco rebelde para bailar, ¿no? Sí. Sí. Un poco, claro, un poco luchado, ¿de acuerdo? Y a veces efectivamente usted lo que tiene que hacer es luchar con su auditorio, ¿de acuerdo? Porque no quiere, ¿vale? Pero volvamos a rescatar cuáles son los elementos clave de esta presentación. Desalojo. Listo, eso quedó claro. Derechos vulnerables. ¿Cómo? Población vulnerable, correcto. ¿Qué más? Sitio de alto riesgo. ¿Qué más? Prevención, medidas urgentes. Entonces, si se dan cuenta, va subiendo el nivel de información que se logra ir transmitiendo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tenemos al auditorio cerca desde lo emocional. Bueno, entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es ver dos estrategias distintas para presentar dos temas, ¿de acuerdo? Con un objetivo fundamental, y es de verdad contarles que no hay una única manera de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Hay múltiples, y esa multiplicidad depende del estilo que cada uno de ustedes sea capaz de construir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que lo diferencia del resto. Ese es uno de los ejercicios importantes que se desarrollan dentro de este tipo de talleres, y es tomen las herramientas y úselas de la mejor manera, de tal manera que su desempeño se vea beneficiado. Bueno, muy buenas tardes. Me han pedido que lleve adelante la coordinación de esta sesión, que pretende como objetivo que pensemos en cuál es la problemática de la consultación estatal. Para sus efectos, teniendo en cuenta una hora como esta en la que venimos de almorzar, donde ya tenemos un grado de cansancio, pues yo quise simplemente tratar de generar un abrebocas a partir del cual
podamos generar una reflexión posterior. Y yo me puse a pensar cómo funciona el proceso contractual. Y yo creo que vamos a encontrar lugares comunes en lo que vivimos cuando estamos al interior de una gestión contractual. Un primer momento en el que hay unos señores interesados en un proyecto, en el cual se acercan mucho a la entidad y le preguntan que cuándo irá a salir, cuándo irán a publicar los estudios previos. Una vez salen los estudios previos, se acercan a esas personas y dicen que tienen unas observaciones, que quisieran tener una reunión, un acercamiento con la entidad, porque tienen muchas sugerencias. Una vez se abre el proceso de selección, se publican los pliegos, uno lo que encuentra es unos comentarios reiterados en torno a, en la mayoría de las situaciones, obviamente estoy haciendo una generalización, en la que se acercan y dicen que jamás en la historia de esa entidad habían visto tal grado de transparencia, que realmente esto contrasta con lo que se había vivido en administraciones anteriores. Que en todo caso tienen unas observaciones pequeñas que quisieran tratar de que la entidad las tuviera en cuenta. Una vez avanza el proceso y presentan la propuesta, lo que vuelve y se recibe y reiteran los diferentes interesados es la honestidad y la transparencia del proceso. Y adicionalmente, cuando ya llegan las audiencias, es un tema que hay ciertas fricciones entre los proponentes, pero digamos que son llevaderas con la entidad. En la mayoría de los casos es algo donde siempre se insiste en que hay un proceso transparente y muy bien llevado. Y eso llega hasta una audiencia, que es la audiencia de adjudicación, donde siempre hay uno del adjudicatario donde sigue con el mismo discurso, y todos los otros, incluso antes de hacerse la audiencia de adjudicación, donde dicen que desafortunadamente se vieron engañados, que volvimos a las mismas prácticas de siempre de la ciudad. Una vez adjudicado el contrato, esa persona que resultó adjudicataria viene y abraza a todos los funcionarios, y uno incluso se asusta porque viene y uno, porque me abraza este mal, va a creer el resto que yo tenía algo que ver con el que tenía algo adelantado. Y al día siguiente empieza una cacería para que el señor venga a firmar el contrato. Y ese que había dicho tantas veces que él quería adelantar, ahora no le pasa a uno el teléfono. Y una vez por fin lo consigue uno para que firme el contrato, para que traiga las garantías, eso le está pidiendo el favor de que traiga las garantías. Por fin trae las garantías y se procede a suscribir el acta de inicio. Y al día siguiente del acta de inicio, pareciera que el señor hubiera tenido un exorcismo, ya aparece otro. Y empieza con una carta muy grande donde le viene toda la serie de reclamaciones que ha visto y las deficiencias que tuvo el proceso de selección y que conllevan a un restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Y uno lo que lleva es 2 días de ejecución contractual. Y resulta que a lo largo de, cuando empieza la ejecución contractual, uno lo que encuentra es que ese contratista no tenía tanto interés, sino que empieza una ejecución ahí a la trabada, y que al final casi que uno es pidiendo prórrogas para que o tratando de llegar a que se hagan prórrogas para que se cumpla el objeto contractual. Y eso es lo que uno vive, o lo que en mi experiencia me ha tocado vivir en la mayoría de las ejecuciones contractuales. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hace? Normalmente la respuesta ha sido, hay que modificar el estatuto contractual. Y yo hoy simplemente quiero traerles a ustedes la expresión de lo que me produjo esta reflexión a través de la vivencia de algo que vivimos la mayoría de nosotros y que nos hace pensar que el amor y el contrato tienen algún tipo de relación.
obras de infraestructura vial y obras de construcciones civiles de otros ramos en el país. Varias de las concesiones correspondientes a la primera ola ya se están realizando trabajos de reconstrucción como paso previo al desarrollo de las primeras autopistas 4G. En las últimas semanas en la capital por las dudas que despertaron el contrato, los contratistas y el aparato. La máquina lleva 3 días dañada después de 11 de funcionamiento. Un contrato que costó 11.000 millones de pesos y la malla vial sigue deteriorada en un 88%. Con esto simplemente quiero... Por las dudas que despertaron. Por una reflexión, y es, normalmente nos concentramos en el proceso de selección, y el proceso de selección no es lo relevante. Lo más relevante es la ejecución contratada. Muchas gracias. Fíjense que ahí lo que intenté ya cortemos. Lo que intenté fue pensar en un auditorio a las 2:30 de la tarde, que no me lo hizo reír fue bailar ahorita, pero apenas si yo arranco con un ladrillo sobre la ejecución contractual, probablemente va a tener por lo menos 5 o 6 descabezados antes del minuto 3. Y es simplemente una estrategia utilizada ahí. Ahora miramos un poquito qué produce, digamos qué reacciones tienen. Y pasamos a la otra. Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero tratar un tema que me ha sido encomendado y es la posibilidad de pactar multas, así como de pactar la declaratoria de incumplimiento en los contratos interadministrativos. Para esos efectos he considerado necesario hacer un recorrido por la historia que ha existido en torno al tema de las cláusulas que hemos venido denominando excepcionales o exorbitantes, para tratar de llegar a la conclusión de si es viable o no es viable hacer dicha referencia. Es decir, cuando digo dicha referencia, a lo que me quiero referir, valga la redundancia, es hacia un contrato interadministrativo, en tanto contrato, pero teniendo exclusivamente el apellido de interadministrativo, cláusulas propias de los contratos en los cuales hay una conmutatividad, hay una, en teoría, desigualdad entre las partes contratantes, es posible pactar ese tipo de cláusulas. Para esos efectos, hoy el orden de mi exposición va a ser el siguiente. En primer lugar, el enfrentamiento entre potestad exorbitante y potestad excepcional. En segundo lugar, la definición misma de potestad exorbitante. En tercer lugar, la definición misma de potestad excepcional, para llegar a las conclusiones. Empecemos entonces en el orden planteado, básicamente encontrando que
ha habido un choque entre los conceptos de, por un lado, potestad excepcional y por otro lado, potestad exorbitante. Para esos efectos es necesario acudir a establecer una diferenciación entre esas dos figuras. Lo primero, cuando llego a la potestad excepcional del Estado en la contratación estatal, necesariamente me estoy refiriendo a un entorno constitucional basado en el artículo 365, que parte de una libre competencia en la prestación de los servicios públicos, que me lleva a un escenario de paz en el cual claramente lo que tengo es una igualdad de las partes, donde los contratantes se juntan bajo la libre autonomía de la voluntad y exclusivamente esa libre autonomía se ve cortada por la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de un servicio. Por ende, las cláusulas excepcionales o potestades excepcionales que están planteadas en la Ley 80 obedecen básicamente y solamente pueden aplicarse cuando quiera que el servicio, la continuidad en la prestación del servicio, se vea en peligro. Las cláusulas contenidas en los artículos desarrollados en los artículos 15 y 19, pero consagradas de manera general en el artículo 14 de la Ley 80, ninguna de ellas tiene un carácter sancionatorio, ni siquiera la caducidad. Todas ellas, para que procedan, requieren es que haya una afectación en la continuidad de la prestación del servicio por vía de la afectación del contrato. Dicho sea de paso, que si ustedes miran la caducidad, con la caducidad incluso ha habido una trampa, porque se dice la sanción más grave es la caducidad. La caducidad en sí misma no es la sanción. La sanción es el efecto de la declaratoria de caducidad. Cuando usted mira la caducidad es la terminación unilateral cuando surja, y ahí hay una trampa que usualmente uno utiliza en las clases de pregrado y que podría hacerla aquí, les apuesto que varios de ustedes o varios de nosotros caeríamos, y es la caducidad procede cuando hay una afectación, un incumplimiento grave del contrato o cuando hay un incumplimiento que afecte gravemente el contrato. Si ustedes miran, es como el cuento, cuchillas para afectar alemanas o cuchillas alemanas para afectar. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que establece la norma es cuando se da una afectación, un incumplimiento que afecte gravemente la ejecución del contrato. Y por lo general lo que contestamos todos es que el incumplimiento tiene que ser grave, de manera tal que afecte el contrato, y son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuáles son las cláusulas excepcionales? Pues todos las recordamos: la interpretación, la modificación, la terminación unilateral, la caducidad, la cláusula de reversión en los contratos de concesión y adicionalmente la sujeción a las normas nacionales, que incluso ni se plantea normalmente como una cláusula excepcional, así como la caducidad. Cuando hablamos, y fíjense que ahí el mensaje que da la cláusula excepcional es que hay igualdad de las partes, que solamente se rompe cuando quiera que sea necesario proteger la continuidad en la prestación de un servicio. Frente a la cláusula exorbitante, por el contrario, estamos en un terreno, primero, que está consagrada bajo un sentido de arbitrariedad, un sentido de desigualdad entre las partes. Por ello es que uno logra explicar el cambio de denominación entre facultad exorbitante y facultad excepcional. El concepto de facultad exorbitante era el concepto que consagraba el decreto ley 222 del 83, donde se partía de un Estado que prestaba de manera monopólica los servicios públicos para llegar a un Estado hoy en día bajo la vigencia de la ley 80 y en virtud, repito, del artículo 365 de la Constitución, donde hay una libre competencia en la prestación de los servicios públicos. Por ello, en las cláusulas exorbitantes yo parto de una desigualdad. Parto ahí sí de que hay cláusulas que son sancionatorias y que de manera general esas cláusulas exorbitantes se entienden pactadas en todos los contratos, principalmente en lo que tiene que ver con los contratos de obra, concesión, donde hay monopolio en la prestación de los servicios. A manera de conclusión, simplemente quiero resaltar los siguientes puntos. El primero de ellos es que las cláusulas exorbitantes parten de la diferencia entre el Estado y el contratista. Por el contrario, las cláusulas excepcionales plantean
una igualdad entre las partes que solamente de manera excepcional viene a romperse cuando quiera que sea necesario garantizar la continuidad en la prestación del servicio público. Las cláusulas excepcionales no son sancionatorias. Repito, ni aún la caducidad es sancionatoria. Por eso incluso la norma lo que establece es que podrá decretarse la caducidad del contrato. No es una obligación, es una facultad. Y ella, básicamente lo que trae uno de sus efectos es la sanción, que es básicamente la inhabilidad y obviamente el cobro de la cláusula penal pecuniaria. Por el contrario, en las cláusulas excepcionales, repito, lo que hay es un reconocimiento de igualdad. Dicho eso, y partiendo de la premisa de que al interior del estatuto contractual actual tenemos unas cláusulas excepcionales, exorbitantes ya no, en teoría porque esas se quedaron en el decreto ley 222, cláusulas excepcionales las que vengo de mencionar, unas cláusulas que hemos llamado convencionales, como son la declaratoria de incumplimiento y la multa, que es el objeto de esta intervención, y unas cláusulas que llamamos legales, como son la terminación unilateral por nulidad absoluta y dos, la liquidación unilateral del contrato. Nuestra pregunta será, en últimas, ¿las multas y la declaratoria de incumplimiento se pueden pactar en un contrato interadministrativo? Cuando quiera que no son cláusulas excepcionales. La restricción frente a pacto de cláusulas excepcionales en contratos interadministrativos existe en la medida en que las multas y la declaratoria de incumplimiento no están en el contrato. No es posible afirmar que hay alguna restricción para que en un contrato interadministrativo, y quiero hacer el énfasis que estamos hablando es de contratos interadministrativos y no de convenios interadministrativos, no existirá restricción alguna para poder ser pactadas en dichos contratos. Muchas gracias. Ahí hay dos estilos completamente diferentes de presentación. Creo yo, o a mi modo de ver, es mucho más difícil tanto para el auditorio como para mí la segunda, porque mantener la atención en un tema que es un ladrillo absoluto de la gente es muy complejo. ¿Ok? Comentarios de Bien. ¿Comentarios, dudas, preguntas? En general, la aplicación del derecho debería ser más divertida, ¿no? Uno encuentra esos libros de derecho todos pesados, las normas urbanas, todo es, digamos, no se ve como si fuera un sistema, como si fuera unas consecuencias lógicas, como si fueran incluidos en su andamiaje. Entonces, parte de eso es que nosotros mismos nos hemos quedado en un comunicador que dice que el problema está en la solución, que la forma en que estamos enseñando cuando ya la gente no está recibiendo la información así. Entonces, el punto es eso, es que nos falta innovar en la presentación de la Es que el sistema de educación, como nos educaron a nosotros y nos vienen educando desde hace muchos años, es muy ladrilludo y no nos permite explorar ni ser creativos, ¿sí? Sino que también se tiene la posición de que más habla y dice, sabe mucho, pero a veces yo creo que nos toca ser como niños, como tratar de ser el que lleva el timón, tratar de ser creativos para que las personas se sigan interesando en seguir en ese viaje, ¿sí? Para que realmente sea rico aprender y no sea un ladrillo, ¿sí? Sino que realmente aprender sea algo rico, no sea una carga. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar la construcción de la estrategia argumentativa. ¿De acuerdo? Las dos presentaciones usaron un mismo tipo de argumento que se llama el argumento por ejemplificación. ¿De acuerdo? ¿Cómo construyo el argumento? Parto de una tesis. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el contrato, el proceso de la contratación estatal? ¿De acuerdo? Y lo que hago es tomar un caso de ejemplo y establecer en la primera presentación una analogía directa. Solamente utilizo un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo?
el proceso de enamoramiento. ¿De acuerdo? Pues voy explicando paso a paso el proceso contractual enfrentado contra el proceso de enamoramiento y desenamoramiento. Esa es la primera estrategia argumentativa. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente tiene una primera tesis que es, yo quiero definir qué es, cómo se puede entender el proceso de la contratación, establezco la analogía y finalmente cierro con una conclusión que es realmente lo importante, no está en todo el proceso licitatorio, sino directamente en el proceso de ejecución. ¿De acuerdo? Ahí es donde realmente se pone a prueba todo lo que se debió haber preparado. Esa primera estrategia se llama de analogía. ¿En qué consiste entonces? Tome usted la afirmación que quiere probar, busque un caso especial, un caso hito, que le permita establecer la analogía y explicar por comparación. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la analogía, explicar por comparación. Generalmente, uno lo que termina diciendo es, apoyándose en Borges, que todos los seres humanos aprendemos de manera metafórica. ¿De acuerdo? Uno aprende básicamente por vía de comparación y de imitación. ¿De acuerdo? Porque uno termina comiéndose la sopa con cuchara. Porque te lo empiezan a enseñar y uno ve cómo la gente se toma la sopa con la cuchara y adquiere una manera. ¿De acuerdo? Es por vía de la imitación que efectivamente se hace esa estrategia. La segunda, como es un tema más amplio, es un poco menos reflexivo, es un tema más complejo, lo podemos mirar paso a paso por las diapositivas. Y aquí también vamos a poder ver diferentes estrategias que se utilizan dentro del ejercicio. La primera, si ustedes se dan cuenta, el contraste que se genera entre la presentación y el auditorio es entre un fondo blanco, si lo ven completo, y letras en el contraste máximo que es negro. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que uno garantiza. Es decir, como todo el auditorio va a ser blanco, es decir, está claro, el mejor color que puedo utilizar para el mensaje central está en negro, porque es el contraste máximo de los tonos, son los dos opuestos. Lo primero que uno hace entonces será tener un orden de la presentación. De entrada, todos los asistentes saben que tenemos 3 puntos centrales y una conclusión. Es decir, que la exposición en principio no va a ser una exposición demasiado larga. En total fueron 12 minutos 48 segundos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el tiempo máximo de atención de una persona totalmente concentrado en el mensaje que uno está dando es de máximo 20 minutos. Eso es el máximo para una persona que además es juiciosa. ¿De acuerdo? Una vez pasamos esa primera etapa y tenemos la diapositiva de presentación, si ustedes se dan cuenta, la diapositiva se va llenando gradualmente. ¿De acuerdo? Y va apareciendo la información de acuerdo con el ritmo en el que yo voy proveyendo esa información. ¿Eso qué significa? Que la herramienta, esa que está detrás mío, es una herramienta de apoyo. No es la copia, no es la ficha bibliográfica, no es el teleprompter, es un apoyo visual. Que además, usted siempre va a tener de lado si hace este ejercicio y es poner esa presentación frente a usted. ¿De acuerdo? Si usted la gira, aquí tiene el teleprompter, usted conoce la presentación, sabe en qué lugar de la presentación va, y yo sé que en este momento va a aparecer una imagen, ¿cierto? Esa primera imagen es una imagen pacífica, ¿cierto? Y un poco lo que trato, perdón, mentira, me fui, estoy en la siguiente. Esta primera imagen básicamente lo que hace es reforzar, este sentido del verso. ¿De acuerdo? Y hago la pregunta con la que efectivamente desarrollaré la dinámica. Si ustedes se dan cuenta, las 3 informaciones aparecen de manera gradual. ¿De acuerdo? No todo en un solo impacto.
¿Por qué? Porque la gente no sabe qué leer primero. Y si me pone atención a mí o le pone atención a la presentación. ¿De acuerdo? Si por el contrario yo me voy hacia atrás, lo que estaré buscando es que usted se quede mirando la presentación y llegue a esa parte seleccionada que es el subtítulo que indica en qué parte de la presentación voy. Ahora sí tenemos una imagen pacífica. ¿De acuerdo? Y sigo utilizando la misma estrategia. Uno a uno van apareciendo los contenidos que a mí me interesa que se le queden a la gente. Todo lo que Felipe dijo sobre la potestad excepcional está ahí. No está todo, están solamente los datos claves. ¿Dónde están contenidos y cuáles son? ¿De acuerdo? Por eso es de apoyo. El que sabe el tema, el que presenta, es quien debe darle contenido al ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí estamos utilizando la misma estrategia. Vamos ejemplificando y vamos utilizando la primera estrategia argumentativa de esta presentación, que es la definición. Yo primero defino qué es una cosa y luego defino qué es la otra. Aplico la estrategia exactamente igual en la siguiente. ¿De acuerdo? Utilizo la imagen, utilizo el título y utilizo las características una a una. ¿De acuerdo? Van apareciendo una a una. ¿Listo? Una vez yo estoy acá, tengo las dos definiciones, paso a cerrar el argumento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se cierra el argumento? ¿Cuál es el punto central? Que aunque en principio partimos de una igualdad en el contrato, ¿cierto? Debe haber una superioridad solamente cuando sea necesario privilegiar el bien público sobre el privado. ¿De acuerdo? Y es un poco lo que se termina diciendo en cada una de las conclusiones. Si ustedes se dan cuenta, son muy pequeñas también y deben ser reducidas. Unas conclusiones gigantescas, nadie se las va a entender. Y finalmente, es lo que hace Felipe, a partir del contenido les propone una reflexión a propósito del tema que se ha terminado de construir. Simplemente añadir una cosa. Si ustedes miran a lo largo de toda la presentación, la imagen que iba tenía alguna relación con lo que estaba diciendo. En esta lo que usted centraba la atención en ese punto, y es que tiene que ver la Virgen de Chiquinquirá con el cuento de de alguna manera lo que se iba todo el tiempo llevándole el mensaje con lo que iba diciendo, le iba llevando, y ahí ya, si yo ya lo había perdido la atención, pues usted ni se iba a dar cuenta de la Virgen de Chiquinquirá. ¿No? Si usted estaba en el tema de todavía la presentación, iba a quedarse, tendrá que ver las multas y el incumplimiento con la Virgen de Chiquinquirá. La presentación inicial, la que viene con el video, es interesante porque preparando este taller la tomé de una presentación que hice en Cartagena con las jornadas de contratación estatal, que valga la pena hacer la propaganda, que será en octubre de este año nuevamente la versión 15 de estas. La hice en el 2015 y si ustedes miran los temas, porque lo que se buscaba era hacer obviamente el paralelo entre el amor y la noticia en el medio de comunicación. Y si ustedes miran, me llamó la atención el tema. Los temas que en el 2015 eran los que se estaban tratando son los mismos que hoy están haciendo uno. El túnel de la línea, relleno de Doña Juana, la caducidad, Metrocable, es decir, no evolucionamos mucho en el tema, en términos de la problemática en este punto. Bien. Entonces, un poco para cerrar la dinámica, vamos al receso y volvemos con la parte final, que es como el cierre del ejercicio, el remate. En términos de la estrategia, daríamos en particular 4 indicaciones.
La primera, una estrategia que le permita romper el hielo o cautivar a su auditorio. ¿De acuerdo? Paso 1, para poder avanzar. Segundo, construir una ruta lógica para el tema. Pueden utilizar dos generalmente. Una ruta deductiva, generalmente esa viene muy bien en los alegatos de conclusión, que es partir de la regla general y después mostrar cómo el caso particular se adecua a esa regla. ¿De acuerdo? Esa es la ruta deductiva. O la ruta inductiva, que funciona más bien cuando uno está tratando de presentar temas generales, es tome un caso particular, ¿cierto? Descríbalo detalladamente y relaciónelo con otros 2 o 3 casos de la misma importancia que tengan la misma similaridad, y usted dirá, mire, en el caso en el que se vuelva a presentar esto, probablemente vamos a tener exactamente los mismos problemas. ¿De acuerdo? Lo que se busca es mostrar una generalidad, no una ley universal, sino una generalidad. Y finalmente, siempre ofrézcale al público las conclusiones. ¿De acuerdo? Cierre el tema, no deje la exposición abierta. ¿De acuerdo? Siempre cierre. El cierre en la estructura deductiva siempre debe ser la afirmación de que el caso particular en estudio cumple las normas de la ley general y por lo tanto se debe seguir la consecuencia de la ley general. En el caso de los particulares, el asunto tiene que ser justamente demostrar que en un caso donde se presente una situación de la misma característica, lo más probable es que se enfrenten exactamente las mismas dificultades o las mismas ventajas, dependiendo del tema que usted esté trabajando. ¿De acuerdo? Si uno planea sus presentaciones con esa estructura de 4 pasos o de 4 recomendaciones, créanme que hay siempre un mensaje claro que le queda al auditorio y le va a permitir además sintetizar la información. ¿De acuerdo? No todo lo que usted sabe del tema es lo que el público debe saber sobre el tema. Usted tiene que seleccionar qué es lo realmente importante, teniendo en cuenta que uno en general puede únicamente captar la atención de un público durante máximo 20 minutos. Bien, entonces, la idea ahorita es, vamos al receso. Quieren, hagamos una cosa, vamos al receso, pero traten de preparar durante el receso el tema y con eso avanzamos en el siguiente. Entonces, lo que tienen que preparar en los grupos, escojan si quieren el mismo tema que han trabajado, si quieren otro tema, y van a tener espacio de 5 minutos solamente para hacer la presentación, tratando de utilizar ahí está el computador, si quieren hacer presentación de algo, si alguien tiene más computadores, la idea es que en 20 minutos podamos hacer ya el ejercicio final. Pero hay que hacer todo esto, o sea, es muy parecido a lo que dice